Noche del 22 de septiembre de 1632, el convento de las Ursulinas de Loudun, Francia, despierta entre gritos. Las monjas, normalmente silenciosas, aúllan blasfemias que nunca antes habían pronunciado. Sus cuerpos se retuercen en posturas imposibles, como si fuerzas invisibles las dominaran. La Madre Superiora, Jeanne des Anges, es la primera en caer. Sus convulsiones duran horas, sin pausa, sin alivio. Al día siguiente, otras 17 religiosas muestran los mismos síntomas. Los médicos locales no encuentran explicación. Hablan de enfermedad desconocida. Pero el obispo de Poitiers, Henry de Baradat, tiene otra teoría. Para él, no hay duda. El convento está poseído por demonios. ¿Qué había pasado en Loudun para que el infierno se desatara entre sus muros? Loudun, 1632, una pequeña ciudad de 14,000 habitantes en el centro de Francia. Sus calles empedradas esconden secretos, envidias y una guerra silenciosa por el poder. En el centro, el convento de las Ursulinas, fundado en 1626. Allí, 26 monjas viven en clausura, dedicadas a la oración y la educación. La Madre Superiora, Jeanne des Anges, tiene 32 años y una reputación intachable. Pero fuera de esos muros, un hombre divide opiniones: Urbain Grandier, sacerdote de 34 años, párroco de la iglesia de Saint-Pierre-du-Marché. Grandier es carismático, culto, y tiene fama de seductor. Ha escrito tratados polémicos, desafiando a las autoridades religiosas. En 1630 publica un panfleto atacando la política del cardenal Richelieu. El cardenal, primer ministro de Francia, no olvida las ofensas. Grandier también tiene enemigos locales: el alcalde, el gobernador, incluso otros clérigos. Pero su peor error fue enamorarse de la hija de un magistrado. En 1632 es acusado de fornicación y condenado a no ejercer en Loudun. La sentencia lo enfurece. Jura venganza. Ese mismo año, las monjas de las Ursulinas comienzan a enfermar. Primero, Jeanne des Anges. Luego, las demás. Sus síntomas son idénticos: convulsiones, gritos, visiones. El médico de la ciudad, Mannouri, examina a las religiosas. No encuentra causa física. Suggere hysteria collectiva. Pero el obispo Baradat tiene otra explicación: posesión demoníaca. En octubre de 1632 llega a Loudun el padre Mignon, confesor de las Ursulinas. Mignon es enemigo declarado de Grandier. Bajo su dirección, comienzan los exorcismos. Las monjas, en trance, acusan a Grandier de haberlas embrujado. Dicen que el sacerdote les envió demonios para corromperlas. Grandier niega todo, pero las acusaciones se multiplican. En diciembre, el caso llega a oídos del cardenal Richelieu. El primer ministro ve una oportunidad para eliminar a un enemigo. Ordena una investigación formal. El 30 de noviembre de 1633, Grandier es arrestado. Lo acusan de brujería, pacto con el demonio y corrupción de monjas. El juicio comienza en agosto de 1634, es un espectáculo público. Las monjas son llevadas al tribunal para testificar. Allí, en plena sesión, sufren ataques de posesión. Gritan, se retuercen, hablan en lenguas desconocidas. Los jueces, impresionados, piden más exorcismos. El padre Lactance y el padre Tranquille, exorcistas famosos, llegan a Loudun. Bajo su influencia, las monjas identifican a 7 demonios dentro de ellas: Asmodeo, Zabulón y Sacaron, nombres que helaban la sangre en el siglo XVII. Las religiosas describen con detalle cómo Grandier las embrujó. Dicen que el sacerdote les entregó un ramo de rosas encantado, que lo vieron aparecer en sus celdas, aunque las puertas estuvieran cerradas, que los demonios les revelaron secretos que solo Grandier conocía. Pero hay un problema: Grandier tiene coartadas sólidas. Durante los supuestos embrujos, estaba en otras ciudades. Sus defensores argumentan que las monjas mienten, que todo es un complot para destruirlo. Pero el tribunal no escucha. La presión popular es demasiado fuerte. El 18 de agosto de 1634 los jueces encuentran pruebas decisivas. Un documento firmado por Grandier y varios demonios. El texto, escrito en latín, detalla un pacto para corromper a las monjas. Grandier jura que es falso, pero la firma parece suya. Hoy, los historiadores debaten si el documento fue falsificado. Pero en 1634 esa prueba es suficiente para condenarlo. El veredicto: culpable de brujería y pacto con el demonio. La sentencia: muerte en la hoguera. El 18 de septiembre de 1634 Urbain Grandier es llevado a la plaza pública.
Miles de personas se reúnen para ver su ejecución. Antes de morir, Grandier pide perdón a Dios, pero no a sus acusadores. Sus últimas palabras son para proclamar su inocencia. Cuando las llamas lo consumen, las monjas de Loudun dejan de convulsionar. Al menos, eso es lo que dicen los testigos. Pero la historia no termina ahí. Después de la muerte de Grandier, las posesiones continúan. Jean de Sanges sigue sufriendo ataques durante años. En 1637 escribe una carta al cardenal Richelieu. En ella, confiesa que todo fue un engaño, que las monjas fingieron las posesiones por miedo y presión. Pero la carta nunca llega a su destino. Jean de Sanges muere en 1665 sin retractarse públicamente. Los exorcistas, Lactance y Tranquille, también mueren poco después. El primero, enloquecido. El segundo, en extrañas circunstancias. ¿Qué pasó realmente en Loudun? Los documentos de la época ofrecen pistas contradictorias. Algunos hablan de histeria colectiva, alimentada por la represión religiosa. Otros sugieren que las monjas fueron manipuladas por los exorcistas. Hay quienes creen que Grandier fue víctima de una conspiración política. Y no faltan los que insisten en que hubo algo sobrenatural. Lo cierto es que las posesiones de Loudun dejaron huella. Inspiraron obras literarias, como Los demonios de Dostoyevsky, y películas, como La posesión de Loudun de Ken Russell. Pero más allá de la ficción, el caso plantea preguntas incómodas. ¿Cómo distinguir la enfermedad mental de la posesión? ¿Hasta qué punto la fe puede nublar el juicio? Y sobre todo, ¿cuántas injusticias se cometen en nombre de Dios? En 1634 Urbain Grandier fue quemado vivo. Sus cenizas se esparcieron al viento, como si nunca hubiera existido. Pero su historia sigue viva, como un recordatorio de lo que ocurre cuando el miedo vence a la razón. En Loudun, las monjas dejaron de convulsionar después de su muerte. Pero el misterio de lo que realmente sucedió sigue retorciéndose en la oscuridad.